gracias. Bienvenidos, aunque ya estamos de noche, casi. Quisiera hacer un breve resumen y aportar algunas conclusiones. Un resumen desde mi lado del mostrador, desde lo público, ¿no? Creo que el evento lo que ha presentado es algunos desafíos interesantes para lo público y en algunos aspectos para lo regional. Hemos visto a lo largo del simposio cómo la importancia creciente de las industrias culturales, con todas las limitaciones que hemos visto, debe ser abordada desde distintos ámbitos, porque es un fenómeno a veces inasible por la complejidad de sus aristas, ¿no? El que sabe de comercio de repente no está tan al tanto de toda la complejidad de la cultura y viceversa. Y por eso quizá en Aladi tenemos un acuerdo regional que tiene larga data y que estamos tratando de aterrizar con ejercicio de cooperación, pero nos ha costado algo, precisamente por ese carácter complejo del fenómeno de la industria cultural. Y tenemos que abordarlo de los dos roles principales que hemos podido identificar: el rol identitario de preservación de la identidad de la cultura y el rol generador de riqueza que tiene la industria cultural. Eso creo que lo tenemos claro, todos. Y en ese sentido, primero, lo que tenemos que hacer es, lo público tiene que regular una realidad cambiante, y vimos algunos ejemplos dramáticos quizá ahora más temprano. Yo quiero leer un texto breve, o hace breve, de Daniel Sarmiento, él es profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Él hablaba de las nuevas realidades que ponen a prueba el derecho, sobre todo el derecho público, y decía lo siguiente: la vinculación de la administración a la ley, aunque supone una garantía frente al ciudadano para evitar la actuación arbitraria de aquella, es asimismo un corsé que condiciona la capacidad de reacción del poder público. Lo que nace como una salvaguardia frente a la tiranía se convierte al mismo tiempo en una trampa mortal para la efectividad del Estado. Esto lo veíamos temprano cuando hablábamos, por ejemplo, de la problemática de la disociación relativamente reciente entre las pantallas y los contenidos. Eso es algo que se debe regular. Y eso se debe regular sin dejar de reconocer la revolución digital como una fuerza democratizadora. Eso sin duda, pero al mismo tiempo sin dejar de perder de vista discusiones que son viejas ya en materia de propiedad intelectual, que tiene que ver por un lado con la socialización del conocimiento y con otro lado la protección de los derechos del creador. Eso también tenemos que verlo y tenemos que abordarlo desde lo público y por supuesto de la mano con los privados, que son los que tienen el peso del día a día. Otra cuestión que aparece central, y de hecho hemos tenido alguna discusión en Aladi en días pasados, es la importancia de medir bien el impacto y el tamaño de las industrias culturales. Creo que ahí hay algunos trabajos interesantes en materia de las cuentas satélites de cultura. Sobre esto voy a decir algo en breve. Otra cosa que tenemos y esto me gustó mucho la intervención del representante del CLAE, tomar en cuenta además el carácter multidimensional de las industrias creativas al momento de formular políticas, ¿no? Es un tema económico, es un tema cultural, a veces un tema de género, a veces un tema de inclusión. Ponía un ejemplo del caso de las mujeres artesanas aymaras que estaban metidas en industria textil. La verdad es que era un ejemplo que calzaba clarísimo con este supuesto. Yo quiero destacar también, lo decía Alberto Urteague para el caso del cine, pero creo que es aplicable a toda la industria. Hay una cuestión de voluntad política inmersa. Hacer cine, en este caso, decía él, es una decisión. Decidimos hacer cine a pesar del mercado, por una serie de razones que ya no voy a citar. Yo creo que esto estaba asociado a otra cosa que decía él, que no debemos medir la industria únicamente en términos de cantidad, sino de calidad. Ahí yo cuento una experiencia que me vino a la mente cuando se dijo esto. Estaba yo en Perú, en el Ministerio de Comercio, y teníamos un clamor creciente de la industria textil frente a la invasión de productos provenientes de la China. Y cuando me puse a revisar algunas estadísticas, resulta que Perú le exportaba textiles a la China también. ¿Y qué le exportaba? Textiles de alta calidad, remeras, como dicen en el Uruguay, premium, que encontraban un mercado en un país donde los costos de mano de obra y producción son
bastante menores que los que tenemos acá en América Latina. Entonces, eso es lo que se me vino. Tenemos que encontrar el nicho de mercado, el nicho para nuestro cine y el público. Desde lo... Para ser más propositivo, desde lo regional podemos hacer algunas cosas y para eso ALADI, no solamente ALADI ofrece el AR7, que es un acuerdo marco de cooperación en el cual podemos encauzar algunas de ellas. Lo primero, tenemos que generar dinámicas participativas entre organismos de integración en los proyectos que ALADI emprende en materia cultural. Nosotros vamos, y esto seguramente va a ser acompañado por el comité, vamos a convocar a los mecanismos de integración en aquellas iniciativas que estamos emprendiendo y que surjan, como hemos convocado ahora, y algo similar señalaba mi amigo Elmer en la mañana respecto a que tenemos que converger acciones y recursos, porque eso también es lo que se necesita, los recursos. Tenemos que generar para ello también alianzas estratégicas como la que tenemos con UNESCO. UNESCO, por su especialización, por la calidad de su saber, la verdad es que nos ha ayudado bastante en aterrizar, ir aterrizando lo que podemos hacer, cribar de la multiplicidad de lo posible, de lo amplio de lo posible, cribar aquello que podemos hacer en el marco de ALADI. Yo creo que eso tenemos que hacer también en América Latina. Otra cosa que tenemos que hacer es visibilizar nuestra industria. Alguien decía por ahí en la mañana, tenemos que sumar puntos de encuentro. Hay muchos, pero debemos seguir sumando. Se hablaba de que el desafío estaba en la exhibición y la promoción y no tanto en la producción, pero parece también ser que sí, que sigue habiendo un debe en la producción y en la coproducción. Yo pongo un ejemplo, este simposio, el ciclo de cine que viene a continuación, es ya un ejercicio de cooperación horizontal. ¿Por qué? Lo decía Alejandra Tríguez el otro día, hay películas que no se hubiesen exhibido en el Uruguay, en salas uruguayas, de no ser por este ciclo. ¿Por qué no pensar a futuro en hacer crecer esto? ¿Por qué no tener un festival de cine latinoamericano, ya en un ciclo, que premie la coproducción? Tener ese tipo de énfasis en lo que hagamos. Debemos también cooperar. Por ejemplo, lo que mencionaba el secretario general en la mañana, ¿no? La posibilidad de hacer ruedas de negocios latinoamericanas con la participación de los mecanismos de integración que conviven en la región, lo decía también el delegado Lacan, que giren en torno a la cultura, ruedas de negocios sobre industrias culturales. Eso también tendríamos que empezar a pensar en hacer algo latinoamericano que nos permita hacer negocio entre nosotros respecto a las industrias culturales. Muchas gracias. Es para mí una enorme tentación ahora ponerme a hablar de otro tema, en realidad conexo. No empezar hablando de la presentación del ciclo, sino un poco enganchar con el tema de la exhibición y la formación de espectadores que se ha estado tratando aquí de manera muy interesante, pero bueno, quienes conocen, los uruguayos que conocen el caso de la Cinemateca, que han escuchado a la Cinemateca hablar hasta por los codos del tema, creo que temerían de que estas jornadas fueran varias jornadas donde llamaríamos la atención sobre un caso que es el de la Cinemateca de Uruguay, que viene justamente realizando una tarea de exhibición que se demuestra en este tipo también de iniciativas conjuntas como la del ciclo de cine latinoamericano, y con las enormes dificultades que significa hacerlo desde una institución privada que extrae sus recursos de la exhibición, que uniendo con lo que decía Fernando respecto a las ruedas de salas de Mercosur, lo difícil que sería mantener esas ruedas de salas si se intentaran mantener mediante la venta de entradas, que es exactamente lo que Cinemateca Uruguaya viene realizando con mayor o menor éxito a lo largo de sus más de 60 años de historia. Pero dije que no iba a hablar de esto, que estoy hablando, pero me interesaba de alguna manera unir, ¿no?, este ciclo de cine latinoamericano que se va a exhibir en la Cinemateca también con el simposio, porque son dos partes de un todo, ¿no?, el ciclo y el simposio, y hablar un poco del cine, de la problemática del cine latinoamericano actual, que también tiene un poco que ver con lo que se hablaba respecto a Nina
y la coproducción, digamos, las diferencias culturales, ¿no? En el continente y que se ven de repente en la coproducción, y un poco también con lo que hablaba Fernando de ese mapa global en el cual un brasileño compra una película uruguaya en Alemania, ¿no? También un poco cuando este tipo de temas se trata desde la academia, ¿no? Se habla del cine latinoamericano, suele abordarse, digamos, con una perspectiva mucho más histórica, desde la historia, una historia rica y convulsionada, ¿no? Que es la historia del cine latinoamericano, que es prácticamente igual que la historia del cine, de la historia del continente, ¿no? En la que se señalan periodos, temas, autores, estéticas dominantes, quiebres y renacimientos, pero sin embargo creo que hoy día es más difícil circunscribir una cinematografía a un territorio, y me parece que hay mucho que pensar y discutir sobre el cine del continente en el marco de estas lógicas globales, de que es un poco lo que se está discutiendo aquí, las lógicas globales de producción, circulación y consumo. A partir yo creo que de los 80, que empezó un poco a disminuir la cantidad de público que asistía a las salas de cine, un poco por la crisis económica y también por diversas causas, una cosa muy multicausal de los nuevos medios que ahora han llegado a unos extremos, digamos. Una de las asunciones que se realizaron en ese proceso es que el mercado natural de las cinematografías nacionales se había perdido o migrado a esos otros medios. Pero, sin embargo, ese discurso asume que hay una coincidencia natural entre el espacio geográfico y la población como una comunidad nacional que conforma una audiencia. Hay autores como García Canclini que han señalado repetidas veces, ¿no?, que en realidad hay un proceso constante de desterritorialización del cine latinoamericano. Entonces, lo que creo que es interesante pensar que es necesario revisar a qué nos referimos cuando hablamos de las cinematografías nacionales, ¿no? Cuando hablamos de un cine nacional. Las cinematografías nacionales se configuran normalmente por films producidos mayoritariamente en un país, ¿no? Decimos la cinematografía uruguaya son esas películas que se hacen en Uruguay, o quizá a veces también se utiliza para nombrar películas que tratan temas locales, ¿no? Y que de alguna manera se percibe que tienen lugar o tratan de un tema relacionado con una cultura que es local. Pero el concepto de cine de tal o cual nacionalidad enmascara una tensión importante, que es la que existe entre la producción local y su cultura y el sistema de distribución que es internacional. Yo creo que, siendo sinceros, el cine como institución siempre ha sido internacional, tanto cultural como económicamente. Esta separación que se hace un poco artificial, ¿no?, en cinematografías nacionales, tiene una funcionalidad precisa, y ha tenido a través de los años, que es socavar esa idea de que el cine es sinónimo del cine que es el que hace la industria, ¿no? El cine como si se planteara, muy bien, aquí está Hollywood y aquí están las cinematografías nacionales, que son otra cosa, y a veces se confunde también con el cine autoral que Fernando hablaba. De modo que las cinematografías nacionales enfrentan un dilema, ¿no? Son locales de un lugar, de un territorio, y ahí reside su interés, pero son algo distinto a Hollywood, pero funcionan en un mercado donde los territorios se borran, que tienen la necesidad de funcionar en un mercado global e internacional y apelar al interés de esas audiencias y mercados. La economía en realidad tiene sus propias regiones y fronteras que no coinciden con esas fronteras nacionales, ¿no? No suelen coincidir en nada, ¿no?, ni con los estados ni con las naciones, y el capital produce su propia geografía en su marcha rumbo a la máxima ganancia, ¿no?, de ese capital. Esas regiones económicas no tienen fronteras ni nacionales, ni regionales, ni provinciales. Es en ese contexto donde deben situarse las cinematografías nacionales latinoamericanas, un contexto de negociación constante entre lo local y lo global, donde lo que se negocia es justamente la diferencia. Lo global tiene esa fuerza que parece que aplana todo en una cultura indistinta, una cultura toda similar, y sin embargo, a pesar de eso que es aparente, está negociando todo el tiempo lo particular, ¿no?, movilizando esas identidades que en una dialéctica constante que se mueve de lo global a lo local.
En ese marco, el cine latinoamericano, en toda su diversidad cultural, tiene mucho para ganar. Trabajando ese lugar único de las culturas nacionales como medio de transformación de los mercados en tensión permanente entre lo similar de la cultura global dominante y lo diferente de las culturas locales, es, a fin de cuentas, lo que el cine latinoamericano debería apostar por la propia naturaleza del continente, que es en sí mismo transnacional, transcultural. Y eso justamente es lo que queda de manifiesto en este ciclo de cine que se exhibe en el marco de esta jornada, y que creemos que esa es la fortaleza de nuestro cine. Muchas gracias. Bueno, mañana a las 18 horas comenzará la muestra de cine latinoamericana organizada por la LADI en Cinemateca Pocitos. Y la importancia de este evento tiene que ver con todo lo que se ha conversado hoy en este simposio. Una muestra de cine funciona al revés que un emprendimiento comercial. No ofrece exactamente lo que los clientes buscan, requiere de un consumidor curioso y paciente, no hay vendedores solícitos que expliquen, aconsejen y adapten, evita las fórmulas probadamente ganadoras y la gente está obligada a descubrir lo que quiere por sí misma. En resumen, en lugar de hacer las cosas fáciles en pos de una satisfacción inmediata, las hace difíciles en pos de una satisfacción de mejor calidad. En el caso de esta muestra de cine latinoamericano, se trata además de algo excepcional. Decimos que esto lo hace difícil no porque el cine latinoamericano sea por definición más complejo que los otros de otros lugares, sino porque lamentablemente no estamos acostumbrados a verlo. Existe cierto prejuicio de los espectadores respecto al cine en nuestro propio continente, al cine hablado en español o en portugués. No sabemos reaccionar a los distintos acentos, no conocemos muy bien las tradiciones, no sabemos quiénes son los grandes directores de esas cinematografías. Para la mayoría de las personas, nombres como Raimundo Gleiser, Glaube Rocha, Francisco Lombardi, Jorge Sanginés, Nelson Pereira dos Santos, Silvio Cayosi, Raúl Ruiz, Santiago Álvarez, entre tantos otros, son ilustres desconocidos. Así, el cine latinoamericano parece siempre incipiente, siempre emergente, naciendo. Si se ignora una tradición, ¿cómo evitar que parezca que siempre está empezando de cero? No es extraño entonces que este cine exija más al espectador. Exige curiosidad, claro, exige paciencia para poder liberarse de los propios condicionamientos, exige reconstruir esa tradición ignorada y exige, finalmente, que la gente descubra lo valioso de ese cine por sí misma. La segunda manera de ir por el camino largo, por así decirlo, viene dada por una certeza compartida por los organizadores de esta muestra y nosotros de Cinemateca, que somos algo así como los anfitriones, y por eso estamos inmensamente agradecidos. Esa certeza es que la cultura debe estar dirigida a cuestionar y a remover lo que creemos y no a ratificarlo. Una de las mejores definiciones de la función del arte es simple y de autor anónimo. La función del arte es confortar al perturbado y perturbar al confortable. Esto significa no solamente hacer sentir acompañado a aquel que necesita saber que el mundo es múltiple, complejo y variopinto, sino inquietar a aquel que de tanto confort se transforma en un pilar del status quo y en un impedimento para cualquier cambio. Sacar a la gente de sí misma, ir más allá de nuestra propia limitada experiencia y crecer. La muestra de cine latinoamericano de Aladi quedará inaugurada mañana. Serán 16 películas latinoamericanas. Habrá films de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, así como también coproducciones entre países latinoamericanos. De eso se trata un poco también la diversidad en los orígenes, en las temáticas y en las estéticas y en los abordajes, diversidad en las lenguas y en los puntos de vista. Así, esta muestra trae al público uruguayo films de todo el continente americano. Desde México llegará Los Bañistas, un drama de resonancias muy actuales sobre adolescente que debe sobrevivir en el marco de una economía colapsada, mientras que Cuba estará representada por El Cuerno de la Abundancia, una comedia narrada con humor inteligente sobre vecinos que persiguen una herencia. De Colombia viene el film de Ciro Guerra, Los Viajes del Viento, sobre un juglar que recorrerá todo el país para devolver el acordeón a su maestro. También habrá historias de amor y los encargados de aportarlas han sido Perú, Paraguay y Brasil, el primero con Viaje a Tombuctú, que se sitúa en la convulsionada sociedad peruana de los años 80, de Paraguay, El vuelo de un amor, inspirada en una antigua canción popular, y de Brasil, Faroeste Caboclo, que vuelve a situar a sus enamorados en los años 80, pero esta vez en Brasilia, también sacudida por desigualdades y conflictos. Bolivia, por su parte, estará representado por Manuelas, heroínas de la Coronilla,
Una historia legendaria con resonancias políticas sobre el heroísmo femenino y por Di Buen Día Papá, la historia de una familia vallegrandina durante los 30 años transcurridos entre el asesinato del Che Guevara y la exhumación de sus restos en 1997. El universo femenino estará presente también con el film venezolano Cenizas Eternas sobre un viaje a la profundidad del Amazonas, mientras que Ecuador aporta al film a estas alturas de la vida un entrañable retrato sobre la amistad masculina. Entre las coproducciones contaremos con el film Entre Valles, la historia de un hombre que deberá enfrentar un durísimo drama personal, o la brillante animación uruguaya en coproducción con Colombia, Anina, sobre una niña con nombre Capicúa, Anina Yatay Salas, que deberá enfrentarse a una difícil prueba impuesta por la directora de su escuela. Film que apunta sobre todo al público infantil. Una animación también representará Argentina, Historia de Cronopios y de Famas, que es un inmenso homenaje a Julio Cortázar a partir de la adaptación de 10 de los microrrelatos que dieron nacimiento a estas criaturas provenientes del universo cortasariano. De Uruguay también se podrá ver el film La Demora, que aborda un tema complejo y universal, el de la tercera edad, y relata la historia de un anciano con problemas de memoria que es abandonado por su hija en un parque de Montevideo. Finalmente, Chile estará representado por 2 interesantes títulos, No, de Pablo Larraín, sobre el plebiscito que marcó el comienzo del fin de la dictadura chilena, y Gloria, una comedia dramática narrada con humor y excelente pulso cinematográfico que le valió a su protagonista, entre otros premios, el Oso de Plata en el Festival de Berlín. Pero como el cine no se agota en sí mismo, este evento trae a la sala de cine no solo las películas, sino que el público tendrá la oportunidad de encontrarse con sus protagonistas, sus realizadores, sus productores. Porque de eso se trata también, de descubrimientos que nos hagan pensar, ampliar el horizonte, debatir con ellos y volver a pensar. Así que quedan todos invitados desde mañana y hasta el sábado 23 en Cinemateca Pocitos. Ojalá tengan todos una espectacular semana cinematográfica. A continuación, los invitamos nuevamente a ver el spot y después los invitamos a un brindis final.